El Holocausto, el genocidio más atroz del siglo XX. A lo largo de este video, conoceremos los horrores de los campos de concentración, la valentía de los rescatistas y la resiliencia de quienes sobrevivieron. Este video es un homenaje a las víctimas del Holocausto y un llamado a la reflexión. Te invitamos a compartir esta historia, dejar tus comentarios y suscribirte para seguir explorando la historia y la humanidad. Sin más preámbulos, sumerjámonos en esta crónica desgarradora y conmovedora del Holocausto. El Holocausto, que ocurrió entre 1933 y 1945, fue un periodo extremadamente oscuro en la historia, caracterizado por la persecución y el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos europeos. Este horrendo evento fue llevado a cabo por el régimen nazi alemán, liderado por Adolf Hitler, con la complicidad de sus seguidores y colaboradores. En la lengua hebrea, este trágico episodio es conocido como la Shoah, que significa catástrofe. La cronología del Holocausto abarca desde 1933, cuando Hitler y el partido nazi llegaron al poder en Alemania, hasta 1945, cuando las potencias aliadas lograron derrotar a la Alemania nazi al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Cuando los nazis tomaron el poder en Alemania, no comenzaron de inmediato con los asesinatos en masa, pero rápidamente comenzaron a utilizar el gobierno para discriminar y excluir a los judíos de la sociedad alemana. Entre las medidas antisemitas adoptadas, el régimen nazi promulgó leyes discriminatorias y fomentó la violencia contra los judíos en Alemania. Con el tiempo, la persecución de los judíos se volvió cada vez más radical y extremista, y esto culminó en la planificación de lo que los líderes nazis llamaron la solución final al problema judío. La solución final fue un plan atroz que implicó el asesinato en masa organizado y sistemático de los judíos europeos. Este genocidio se llevó a cabo de manera sistemática y metódica por parte del régimen nazi entre 1941 y 1945. Durante este periodo, se establecieron campos de concentración y exterminio donde se perpetraron innumerables atrocidades, incluyendo el asesinato de personas en cámaras de gas, experimentos médicos inhumanos y condiciones inhumanas de vida. Los motivos que llevaron a los nazis a enfocar su hostilidad hacia los judíos se originan en un arraigado y extremo antisemitismo que formaba parte integral de su ideología y concepción del mundo. Los nazis sostenían una profunda aversión hacia los judíos, marcada por prejuicios y odio arraigados. Este antisemitismo fue un principio fundamental que guió sus acciones y políticas. La persecución de los judíos por parte de los nazis se cimentó en una serie de creencias erróneas y acusaciones infundadas. Entre ellas, destacó la falsa atribución de la responsabilidad a los judíos de los problemas sociales, económicos, políticos y culturales que afectaban a Alemania. La derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, fue particularmente instrumentalizada en esta narrativa, con los nazis acusando a los judíos de ser los culpables de ese fracaso. Varios factores contribuyeron a la aceptación de estas ideas por parte de ciertos sectores de la sociedad alemana. La amargura y el resentimiento derivados de la derrota en la Primera Guerra Mundial, sumados a las crisis económicas y políticas que la sucedieron, crearon un caldo de cultivo propicio para la propagación del antisemitismo. La inestabilidad política durante la República de Weimar, 1918-1933, el temor al comunismo y las dificultades económicas exacerbadas por la Gran Depresión, todo esto hizo que las ideas nazis, incluyendo el antisemitismo, ganaran terreno entre muchos alemanes. Es crucial subrayar que el antisemitismo no fue un invento de los nazis, sino un prejuicio profundamente enraizado en la historia de Europa. Sus raíces se remontan a la antigüedad y se basan en parte en creencias religiosas, como el mito que acusaba a los judíos de ser responsables de la crucifixión de Jesús. A lo largo de la Edad Media y la Europa moderna, los judíos se vieron excluidos de numerosos aspectos de la vida social, económica y política debido a prejuicios religiosos y culturales. Con el tiempo,
se desarrollaron diferentes formas de antisemitismo, incluyendo el económico, el nacionalista y el racial. El antisemitismo racial, en particular, desempeñó un papel central en la cosmovisión nazi. Los nazis promovieron la idea de que los judíos constituían una raza separada e inferior, considerada como una amenaza que debía ser erradicada para salvaguardar la supuesta pureza de la raza aria. Según los nazis, los judíos corromperían y destruirían la sociedad alemana a menos que se llevara a cabo su eliminación. Esta perspectiva condujo a una definición de judío basada en criterios raciales, lo que resultó en la inclusión de personas que se identificaban como cristianas o que no practicaban el judaísmo en esta categoría, simplemente debido a su ascendencia. El antisemitismo racial se convirtió en el fundamento de la persecución y el genocidio de los judíos europeos por parte de los nazis. El Holocausto se desarrolló como una iniciativa de la Alemania nazi y abarcó prácticamente toda Europa bajo su control y el del Eje, impactando a la casi totalidad de la población judía del continente, que en 1933 constaba de 9 millones de personas. El Tercer Reich excluyó a los judíos de la vida económica, política, social y cultural en Alemania. A lo largo de la década de 1930, el régimen presionó cada vez más a los judíos para que emigraran del país. El inicio del Holocausto se registró en Alemania después de que Adolf Hitler asumiera el cargo de canciller en enero de 1933. Casi de manera inmediata, el régimen nazi alemán, autodenominado el Tercer Reich, excluyó a los judíos de la vida económica, política, social y cultural en Alemania. A lo largo de la década de 1930, el régimen presionó cada vez más a los judíos para que emigraran del país. No obstante, la persecución de los judíos a manos de los nazis trascendió las fronteras de Alemania. Durante la década de 1930, el Tercer Reich adoptó una política exterior agresiva, lo que culminó en el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa en 1939. La expansión territorial antes y durante la guerra llevó a que más millones de judíos quedaran bajo el dominio alemán. Esta expansión territorial comenzó en 1938-1939, cuando Alemania anexó Austria y ocupó los Sudetes, una región checa. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi desató la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia. En los 2 años siguientes, Alemania invadió y ocupó gran parte de Europa, incluyendo la región occidental de la Unión Soviética. La Alemania nazi amplió aún más su dominio al establecer alianzas con los gobiernos de Italia, Hungría, Rumania y Bulgaria, mientras imponía gobiernos títeres en Eslovaquia y Croacia. Estos países se convirtieron en miembros de la Alianza del Eje en Europa, en la que también se incluyó Japón. Para 1942, como resultado de anexiones, invasiones, ocupaciones y alianzas, la Alemania nazi ejercía control sobre la mayor parte de Europa y algunas regiones del norte de África. Este control nazi trajo consigo políticas de represión severa y, en última instancia, el genocidio sistemático de civiles judíos en toda Europa. Los nazis, junto con sus aliados y colaboradores, perpetraron el asesinato de 6 millones de judíos como parte del Holocausto. Entre 1933 y 1945, la Alemania nazi y sus aliados implementaron una amplia gama de políticas y medidas dirigidas contra la población judía. Estas medidas variaron según el lugar, lo que resultó en una experiencia diferente para cada individuo afectado. No obstante, en todos los casos, millones de personas fueron víctimas de persecución debido a su identificación como judíos. Las políticas antijudías se manifestaron de diversas maneras en los territorios controlados por Alemania y sus aliados, incluyendo discriminación legal mediante leyes antisemitas, incluyendo las leyes raciales de Nuremberg y numerosas leyes discriminatorias. Identificación y exclusión pública, que involucraba propaganda antisemita, boicots a negocios judíos, humillaciones públicas y la imposición de marcas distintivas, como la estrella de David, utilizada como brazalete o en la vestimenta. Violencia organizada, destacando la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, y otros pogroms y actos de violencia. Desplazamiento físico, que incluía emigración forzada, reasentamiento, expulsiones, deportaciones y la creación de guetos.
internamiento en guetos abarrotados, campos de concentración y campos de trabajos forzados, donde las condiciones inhumanas, el hambre y las enfermedades resultaron en la muerte de numerosos judíos. Robos y saqueos generalizados de propiedades y objetos de valor pertenecientes a judíos como parte integral del Holocausto. Trabajo forzado, con judíos obligados a realizar trabajos forzados en apoyo al esfuerzo bélico del Eje y para beneficio de organizaciones nazis, el ejército y empresas privadas. Aunque muchos judíos perecieron debido a estas políticas, el asesinato masivo y sistemático de todos los judíos no se convirtió en una política nazi hasta 1941, cuando los líderes nazis decidieron llevar a cabo el genocidio de los judíos europeos. Este plan se denominó la solución final al problema judío. ¿En qué consistió la estrategia conocida como la solución final para abordar el problema judío? La solución final al problema judío del régimen nazi fue un atroz plan de asesinato masivo, deliberado y sistemático de la población judía europea. Esta cruel fase final del Holocausto se llevó a cabo entre 1941 y 1945, siendo responsables de la mayoría de las víctimas judías. Dos métodos principales fueron empleados como parte de esta solución final. El primero implicó fusilamientos masivos llevados a cabo por unidades alemanas, como las Einsatzgruppen, fuerzas especiales de las SS y la policía, los batallones de la Policía del Orden y las unidades de las Waffen-SS, con el apoyo logístico y la mano de obra proporcionada por el ejército alemán. Estos fusilamientos masivos ocurrieron en más de 1.500 ciudades, pueblos y aldeas en toda Europa Oriental. Las víctimas eran obligadas a cavar fosas comunes antes de ser asesinadas, y en algunos casos se utilizaban camionetas de gaseo para asfixiar a las víctimas con monóxido de carbono. El segundo método involucró centros de exterminio construidos específicamente para este propósito, incluyendo Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka y Auschwitz-Birkenau. En estos lugares, el gas venenoso se utilizaba en cámaras de gas selladas o en camionetas de gaseo. Las autoridades alemanas, con la ayuda de sus aliados y colaboradores, trasladaban a los judíos de toda Europa a estos centros, a menudo disfrazando las deportaciones como acciones de reasentamiento o transportes de evacuación. Las condiciones en los transportes eran inhumanas y la gran mayoría de los deportados moría asesinada con gas casi inmediatamente después de su llegada a los centros de exterminio. Los oficiales alemanes obligaban a algunos prisioneros judíos a colaborar en el proceso, como clasificar pertenencias de las víctimas y manejar los cuerpos. Los cuerpos de las víctimas eran desechados en fosas comunes o incinerados en crematorios. En total, aproximadamente 2.7 millones de judíos, incluyendo hombres, mujeres y niños, fueron asesinados en estos 5 centros de exterminio como parte de la solución final. ¿Por qué se erigieron los guetos y cuál era su función en el contexto del Holocausto? Los guetos eran áreas urbanas donde los ocupantes alemanes forzaban a los judíos a vivir en condiciones extremadamente precarias y hacinadas, a menudo cercándolos con muros u otras barreras y restringiendo su movimiento mediante guardias. Algunos guetos existieron por varios años, mientras que otros solo duraron meses, semanas o incluso días antes de la deportación o el asesinato de sus habitantes. La creación de guetos se inició en 1939-1940 en la Polonia ocupada por Alemania, siendo los más grandes los de Varsovia y Lodz, Łódź. Desde junio de 1941, los oficiales alemanes establecieron guetos en los territorios recién conquistados en Europa Oriental, tras la invasión alemana de la Unión Soviética. Estos guetos también se replicaron en otras partes de Europa, especialmente en 1944, cuando las autoridades alemanas y húngaras establecieron guetos temporales para centralizar y controlar a los judíos antes de deportarlos de Hungría. El propósito principal de los guetos era aislar y controlar a las grandes poblaciones judías en la Europa Oriental ocupada. Inicialmente, se concentraban a los judíos locales en una ciudad y sus alrededores, pero a partir de 1941, los alemanes deportaron judíos de otras partes de Europa a algunos de estos guetos. Los guetos también involucraban trabajo forzado como parte central de la vida en su interior.
Se suponía que este trabajo contribuiría al sostenimiento de la administración del gueto y apoyaría el esfuerzo de guerra alemán. En ocasiones, se establecían fábricas y talleres en las cercanías para explotar a los prisioneros judíos con trabajos forzados, que eran en su mayoría agotadores y manuales. ¿A quiénes se les atribuye la responsabilidad principal en la realización del Holocausto y en la planificación de la solución final? El Holocausto y la solución final involucraron a múltiples actores y niveles de responsabilidad en su implementación. Líderes nazis. Adolf Hitler inspiró, ordenó y apoyó el genocidio de los judíos, pero otros líderes nazis como Hermann Göring, Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich y Adolf Eichmann coordinaron y ejecutaron directamente los asesinatos. Personas, instituciones y organizaciones alemanas. Las instituciones y organizaciones nazis, como el Partido Nazi, la CSA y las SS, llevaron a cabo acciones antijudías. Las SS y las organizaciones policiales jugaron un papel fundamental en los asesinatos. Soldados, policías, funcionarios, abogados y ciudadanos comunes también participaron, motivados por diversas razones, como el temor, la codicia, el odio y el entusiasmo nazi. Instituciones y gobiernos no alemanes. Los aliados y colaboradores de la Alemania nazi, como los países del Eje y regímenes colaboracionistas, aprobaron leyes antisemitas y cooperaron con los objetivos alemanes. Las burocracias locales y unidades auxiliares participaron en la persecución y deportación de judíos. Personas en toda Europa. Ciudadanos de toda Europa desempeñaron un papel al denunciar a judíos a las autoridades nazis, lo que a menudo llevó a su persecución y muerte. Algunos se beneficiaron del saqueo de propiedades judías y otros optaron por no actuar ni ayudar a sus vecinos judíos. En conjunto, estos actores desempeñaron un papel en el Holocausto, desde líderes nazis de alto rango hasta ciudadanos comunes, aliados extranjeros y colaboradores, y aquellos que, aunque no participaron directamente, contribuyeron al genocidio. También hubo espectadores, personas que presenciaron los horrores del Holocausto sin intervenir. Este trágico episodio se caracterizó por la responsabilidad y complicidad en varios niveles y en diferentes capacidades. ¿Cómo terminó el Holocausto? Aunque la liberación marcó un punto de esperanza, los sobrevivientes enfrentaron desafíos significativos, incluyendo la búsqueda de familiares perdidos y la lucha contra el antisemitismo en la posguerra mientras intentaban reconstruir sus vidas. El Holocausto llegó a su fin en mayo de 1945, cuando las principales potencias aliadas, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, derrotaron a la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra Mundial. A medida que las fuerzas aliadas avanzaron por Europa, liberaron a los prisioneros sobrevivientes en los campos de concentración y las llamadas marchas de la muerte. Aunque la liberación marcó un punto de esperanza, los sobrevivientes enfrentaron desafíos significativos, incluyendo la búsqueda de familiares perdidos y la lucha contra el antisemitismo en la posguerra mientras intentaban reconstruir sus vidas. ¿Cuál fue el destino de los sobrevivientes del Holocausto? Sobrevivencia fuera de la Europa controlada por Alemania. Algunos judíos lograron escapar de la Europa controlada por los alemanes. Antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, cientos de miles de judíos emigraron de la Alemania nazi a lugares fuera del control alemán, como Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto les permitió evitar la persecución nazi. Incluso durante la guerra, algunos judíos polacos lograron escapar de la ocupación alemana cuando las autoridades soviéticas los deportaron al interior de la Unión Soviética. Algunos judíos sobrevivieron al Holocausto de diversas maneras, aunque, en cada caso, la supervivencia fue el resultado de una combinación de circunstancias, decisiones, ayuda de otros, tanto judíos como no judíos, y en muchos casos, pura suerte. Sobrevivencia en la Europa controlada por los alemanes. Un número menor de judíos sobrevivió dentro de la Europa controlada por los alemanes, en muchos casos con la ayuda de rescatistas. Estos rescatistas, tanto individuos como redes organizadas, arriesgaron sus vidas para ayudar a los judíos a sobrevivir. Proporcionaron refugio, documentos falsos que ocultaban la identidad judía, alimentos y suministros. Algunos judíos se unieron a movimientos de resistencia partisana.
Otros lograron sobrevivir en campos de concentración, guetos e incluso centros de exterminio, a pesar de las condiciones adversas. A pesar de estas historias de supervivencia, el Holocausto dejó un legado de devastación en Europa. Se perdieron millones de vidas y comunidades enteras. Para muchos sobrevivientes, la posguerra estuvo marcada por la pérdida de familiares y la dificultad de reanudar la vida en un mundo que había sido testigo de tal atrocidad. El Holocausto también planteó desafíos en la memoria, el reconocimiento y la responsabilidad. El mundo tuvo que enfrentar la realidad del genocidio y lidiar con la memoria de las víctimas. Los esfuerzos para recordar y responsabilizar a los perpetradores continúan hasta el día de hoy. En memoria de las víctimas y en honor a los sobrevivientes, sigamos luchando por un mundo más justo y tolerante. No olvidemos nunca. Si este video te ha conmovido o inspirado de alguna manera, por favor, déjanos tus comentarios, dale like y suscríbete para unirte a nuestra comunidad. Hasta la próxima y gracias por unirte en este importante recorrido.